Bueno, pues estamos a la orilla del río San Juan, en Jaén. Aquí vamos a ver la jineta con total detenimiento. Vemos como acude a carne también de liebre, que cogí de la carretera. Y si podemos observarla, tiene justo debajo del ojo, tienen unas pequeñas franjas blancas. Y esos son para absorber, ya que son estrictamente nocturnas, para absorber toda la luz posible y tener así una visión muy buena. ¿De acuerdo? Son muy ágiles y trepadoras y cazadoras de pájaros. Aunque también se alimentan de roedores, algún conejo, etcétera. ¿Vale? Tienen esa cola rayada y ese pelaje moteado, el cual nos recuerda a los leopardos y ese tipo de manchas que les sirven para acechar a sus presas y servirle para estar camuflada, para pasar inadvertida entre la maleza. Aquí vemos cómo ha detectado el trozo de carne que hay colgado y se está alimentando de él. Son muy ágiles y unas patas relativamente largas. A diferencia de los felinos, que tienen las uñas retráctiles, ellas las tienen semi-retráctiles, es decir, las recogen a medias. Aquí vemos un mirlo, un macho, porque tenemos el pico, ese pico naranja, y vemos cómo se alimenta. Es decir, ellos lo que hacen es rebuscar entre las hojas, levantan las hojas del sotobosque en busca de pequeños invertebrados. Ellos son principalmente insectívoros, aunque también comen alguna fruta. Aquí vemos un par de perros que serán de algún cortijo cercano, porque hace 3 o 4 meses también los grabé. Y están comiendo la comida que hay en el suelo, pero la que está colgada no la detectan. Ellos están cegados con la que hay en el suelo. Se ve que son malinois o algún cruce con bastante de malinois. Aquí ya llega la noche, la cámara ha estado 3 días puesta y también he grabado los animales cronológicamente en el orden que ha sucedido. La jineta seguramente será la misma del día anterior y la carne del suelo ya no queda prácticamente, pero continúa con la que está colgada, que los perros la pasaron por alto. Vemos ese moteado del lomo, muy bonito. Las jinetas se pueden criar en cautividad, las hay con documentación aquí en España. No hay muchos que la críen, pero sí es legal criarla, el que las tenga legal y con su documentación, con su chip, etc. Aquí vemos como no le queda más remedio que comer de pie y no tiene mayor problema. Tiene una cola del tamaño incluso de su cuerpo, muy larga, la cual le sirve para guardar el equilibrio en la arboleda. Aquí está ella pendiente de algún ruido y vuelven los perros al día siguiente. Ya el dueño se ve que le ha puesto un collar naranja porque el día anterior no lo tenía. Y ya van a terminar apurando la poca comida que quede. Aquí vemos un petirrojo, igualmente levantando también alguna hoja y alimentándose de insectos o moscas, mosquitos que han venido a los restillos de la carne. Y ya por último también vamos viendo una garduña. Viene olisqueando y viene marcando. Ellas son muy territoriales entre ellas, como mustélidos que son bastante agresivos. Y vemos como orina, que es la forma que tienen ellos de marcar el territorio. Las jinetas, sin embargo, hacen los excrementos en determinados sitios que se les llaman letrinas, cercanos a donde ellos duermen normalmente.
lo que las garduñas van marcando por todos lados. Ahora vemos un zorzal aquí a la izquierda abajo durante pocos segundos y se marcha el zorzal a primeras horas de la mañana. Y ya por último vamos a ver una pareja de carboneros, estos pequeños pajarillos también bastante insectívoros, aunque también se alimentan de frutos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Un saludo.